todos y a todas los que nos hemos visto ya, algunos que han ingresado en los últimos momentos. De verdad que es un gusto encontrarnos aquí esta mañana de formación desde esta aula virtual que nos permite encontrarnos de diferentes lugares, ¿verdad? Así es que un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a las hermanas que nos permiten esta formación, que nos permiten este espacio, como familia de Sion, como asociados de Sion. De verdad que para nosotros es un gran gusto poder ofrecer esta mañana este tema de formación tan importante que nos atañe a todos, a cada uno y a cada una de nosotros. Estar en esta aula virtual nos permite encontrarnos amigos, familiares, hermanas de Sion, asociados, colaboradores, profesores de CERJUC. Todos indistintamente conformamos la gran familia de Sion. Bendito Dios por eso. Y para que seamos luz y que demos testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con pocas palabras, pero con nuestro ejemplo de lo que es vivir el carisma de Nuestra Señora de Sion. El tema que hoy nos ocupa, un tema lindo, como decía la profesora Rocío, es un tema como fresquito, como que llama al corazón, toca el corazón, ¿verdad? El tema, nosotros lo titulamos así, Querida Amazonía, en nuestro plan anual, porque es una región que nos pertenece a todos y a la que todos pertenecemos en este mundo, a los que todos en este mundo estamos obligados a cuidar, a querer, a preocuparnos de esta Amazonía, que sin ella, ¿qué seremos, verdad? Y entonces, pues eso es un trabajo en conjunto. Una basura, una pajilla que nosotros juntemos aquí al frente de nuestra casa, tiene que ver con la Amazonía, ¿verdad? Entonces, pues aprovechemos esta mañana de formación, aprovechemos muy bien este ratito que nos atañe, que nos permitimos sacar de nuestras ocupaciones, todos, cada uno y cada una tiene sus ocupaciones, tiene su corre-corre, pero hacemos el espacio por estar aquí. Y eso significa compromiso, eso significa amor, ganas de crecer. Vamos a iniciar ahorita con el compañero Fernando Oviedo también, que es asociado del grupo Teresa Breck, y él nos va a compartir una reflexión, un momento de oración que está tomado de esta exhortación apostólica, Querida Amazonía. Así es que Fernando, muchas gracias, bienvenido y te escuchamos. El audio de Fernando. Ya, listo. Correcto. Bueno, buenos días, hermanas, asociados, asociadas y amigos de la congregación Nuestra Señora de Sion. Dispongamos nuestra mente, oídos y el corazón para escuchar la oración que nos introduce en el tema propuesto para hoy. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos,
y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con el mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a todos los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en la tierra bendita desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llama a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida. Reina tú en la Amazonía junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén. 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 Muchas gracias, Fernando. Esta reflexión, esta oración que el compañero nos ha leído, nos ha hecho reflexionar cómo nos llama, ¿verdad? A cuidar a todos, cuidar de la Amazonía y pedirle a la Madre, a la Virgen Santísima, ¿verdad? Que ilumine los corazones y las mentes de los hombres que son poderosos. Recuerdo hace, no sé, pero muchísimos años, allá en Serhuc, en una formación con Gustavo Cabrera, hablaba él de los peligros que corría la región de la Amazonía y que era un gigante en peligro que como que no lo veíamos porque nos parecía que eso estaba ya como muy lejos, ¿verdad? Entonces era desde siempre un llamado a que cuidáramos nosotros, veláramos y lucháramos por difundir que hay que cuidar la tierra, la madre tierra. Bueno, vamos sin más, voy a presentarles a la persona que nos acompaña esta mañana, que tenemos el gusto y la alegría de tener aquí con nosotros en esta aula virtual. Acá ustedes están proyectando, las pueden ver ellas. Ahí están las hermanas de Casa San José, ¿verdad, Viti? Sí, ahí están. Sí, ahí están. Bueno, esperamos que ya las hermanas estén ahí conectaditas. Las pueden saludar. Ahorita ustedes las ven bien. Ahí Eso, están. muchos saludos. Hola. Ustedes se pueden saludar. Hola, Abrazos, hermanas. hermanas. Ellas Qué gusto están que viendo, estén ahí. Ustedes todavía no las ven. Ya casi, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí está. Sí las Ahí están. vemos, hermanas. Saludes. Saludos, saludos. Están diciendo que les Sí, mandan sí las saludos. vemos ahí a todas. Saludes. Que tengan un buen día. Qué gusto que estemos nosotros ahí y ustedes aquí. Yo les dije había duro. Ahí están. Bueno, la persona, la muchacha, la linda muchacha que nos acompaña esta mañana, así literalmente se ha mojado los pies en esas aguas de la Amazonía. Ella ha estado por allá. Ella es coordinadora nacional del movimiento Laudato Si y en diferentes momentos compartió, vivió como misionera allá en Perú al lado de comunidades indígenas y amazónicas. Así es que tenemos aquí esta mañana, de verdad que sí, el orgullo de tener a alguien que ha estado por allá conviviendo y compartiendo en esas tierras. También ella se ha desempeñado como educadora de secundaria y de educación superior. Muchos de nosotros la conocemos por su paso también por Serhuc. Y sin más, le damos el espacio a la teóloga y misionera licenciada Ariana Díaz Acuña. Muy buenos días, Ariana, bienvenida. Buenos días, Ligia, y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. De verdad que me da muchísimo gusto volver a ver muchas caras conocidas que no veía hace muchos años y también estar en sintonía con personas que
que a través de esta charla se nos están uniendo desde Perú, desde Colombia, desde Costa Rica, también otras personas que no necesariamente están vinculadas a la familia de acción, pero que ahí las veo y las reconozco también, así que gracias por estar acá. Y para mí contarles que ha sido toda una experiencia poder preparar esta charla, porque es de algún modo volver sobre la propia historia, ¿verdad? Volver a andar caminos que recorrí en la Amazonía y también en otros lugares, pero siempre en torno al tema de la Amazonía. Y por tanto se despiertan también muchos sentimientos. Así que agradecida por esa oportunidad para volver a andar sobre estos caminos y ahora hacerlo junto a ustedes. Una de las cosas que quisiera compartir de esto es que Querida Amazonía ciertamente es un documentito, ¿verdad? Está aquí, es una exhortación apostólica postsinodal del Papa Francisco. Pero Querida Amazonía es mucho más que un documento. Voy a compartirles aquí y a lo largo de la presentación voy a ir compartiendo y dejando de compartir la pantalla para que podamos también vernos lo más grande posible. Pero por ahorita voy a compartirles este esquemita, que fue la primera idea que me vino a la mente al pensar en este tema. Y es que existe una especie de trenza. Yo la hice con 3 hilos, ¿verdad? Me imaginaba como 3 pedazos de tela, pero podríamos poner luego muchos más. El primero y principal es la vida misma, y aquí está representado en lo que tiene color verde, ¿verdad? La vida misma que acontece, el bioma amazónico como tal, las personas que ahí viven, sus tradiciones, ¿verdad? Si lo vemos desde la fe católica, todo un proceso, ¿verdad? También de lo que implicó la conquista, la colonia, el comienzo de la presencia de la Iglesia Católica en la región. Posteriormente también las misiones, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar de misión y haciendo voluntariado con los padres dominicos en la zona de Cusco, digamos, dentro del departamento de Cusco, la provincia de La Convención, tiene una parte que es amazónica, y también en el departamento de Madre de Dios. Ahí, en esos 2 lugares pude estar, todo lo que a nivel de la iglesia es el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, y pues ahí vemos la presencia de estos padres desde hace más de 100 años, ¿verdad? En lugares que no han tenido una institucionalidad o no tuvieron por mucho tiempo instituciones que en su momento han brindado los mismos, sean los frailes, sean las monjas dominicas, ¿verdad? Los primeros colegios, los primeros centros de salud, etc. Posteriormente, en el año 2014, se fundó la REPAM, que es la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, y que nace de un encuentro de obispos de la región amazónica. La Amazonía normalmente la relacionamos con Brasil, quienes no somos de la Amazonía, ¿verdad? Porque pues mucha parte de la Amazonía está en Brasil, un gran porcentaje, pero son en realidad 9 países los que tienen territorio amazónico. Aquí los voy a compartir un segundito y ya ahorita me devuelvo a esto. Son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Perú, Bolivia. Y entonces los obispos, ¿verdad?, de esta región se reunieron y se dieron cuenta de que en realidad comparten muchas situaciones en común y muchas problemáticas en común. Y a raíz de eso es que se crea la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana la Red PAM, es que ahorita estoy trabajando para la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, entonces ya lo tengo incorporado. La Red Eclesial Panamazónica, como un intento de unir las fuerzas de las iglesias presentes ahí para atender estos desafíos. Y posteriormente,
incluso después del Sínodo de la Amazonía, esto es mucho más reciente, se forma la SEAMA, que es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, y que tiene la cualidad de que tiene un estatuto, ¿verdad? Mucho más sólido, mucho más institucional que la misma REPAM, porque la REPAM es una red, pero ya la SEAMA, pues tiene su estatuto canónico mucho más consolidado. Entonces, la otra cualidad de la SEAMA es que no está conformada como cualquier conferencia episcopal por obispos, sino que no es una conferencia episcopal, sino eclesial, y por tanto está conformada por miembros de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso recientemente acaban de elegir nueva presidencia y vicepresidencias. Dentro de las vicepresidencias, uno es un obispo, la otra es una laica, la otra es una religiosa, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera línea, ¿verdad? La de la vida. Y estoy haciendo énfasis en la vida de la iglesia. Ahora, la otra línea, ¿verdad? Entonces, son los procesos, podríamos decir, los eventos, como hitos, acontecimientos importantes que tienen que ver y que todo esto va aterrizando también para que llegue a formarse este librito, que es del que estamos hablando. Uno de ellos, en el que también tuve la gran dicha de estar, es el encuentro del Papa Francisco con los pueblos amazónicos en Puerto Maldonado, en Perú. Esto fue en 2018 y en enero de 2018. Ahí fue una experiencia muy bonita porque vinieron representantes de diferentes pueblos amazónicos, no solamente de Perú, a encontrarse con el Papa, pero también a encontrarse entre ellos mismos, ¿verdad? Y hubo, previo al día propiamente del encuentro con el Papa, hubo otro momento muy importante en el que representantes de las diferentes culturas expresaron, ¿verdad?, sus sentires, sus dolores, sus esperanzas, y se dieron cuenta que realmente hay muchas situaciones en común y ayudó a crear más fuerza en esas sinergias. Posteriormente, también otro momento que tiene que ver cómo se va tejiendo todas estas realidades, ¿verdad?, es el proceso de escucha para el Sínodo de la Amazonía. Así como hay un proceso de escucha en el Sínodo de Sinodalidad, ¿verdad?, que ya ahora nos suena como algo más común, pues hubo un proceso de escucha también para el de la Amazonía. Entonces esto implicaba que las comunidades se reunieran, que compartieran, ¿verdad?, cuáles eran sus situaciones principales, etcétera, ¿verdad? Entonces estos procesos como que movilizan, es algo que yo me acuerdo de mi experiencia allá, que quizás podía parecer, ¿verdad?, que eran lugares muy, muy grandes, distancias muy largas, y que quizás la presencia de la iglesia era poca, pero la visita del Papa movilizaba, ¿verdad? O sea, hacía que se invirtieran recursos para ir a invitar a la gente y que entonces pudieran venir y como que catalizan las acciones. Por eso lo pongo aquí, ¿verdad? Porque ponen a la iglesia en acción. Y por supuesto, pues surgen de ella también, y ya lo vamos a ver ahí, documentos que van recogiendo, en este caso, el proceso de escucha. Luego se da propiamente el Sínodo de la Amazonía en el 2019, que también tuve la bendición de poder estar durante 15 días en Roma, no participando obviamente del Sínodo, pero sí participando de los acontecimientos paralelos al Sínodo, y ver cómo llegaban desde diferentes países personas que estaban interesadas en la temática y que compartían foros de análisis, testimonios, otro tipo de actividades, ¿verdad?, para profundizar sobre la situación de la Amazonía. Esto luego del Sínodo se va a concretar también en diferentes seminarios. No significa que antes no se dieran, pero digo, se ha visibilizado muchísimo más claramente el tema, ¿verdad?, de la Conferencia de Religiosos de América, de la Confederación de Religiosos de América Latina y el Caribe, etcétera, ¿verdad? Otros grupos que van tomando conciencia sobre la importancia de la Amazonía y generando no solamente espacios de formación, sino también otros espacios
de contribución, de apostolado en la Amazonía. La misma Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña, y ahí ya diría que incluso es un fruto de todo este proceso que ha llevado a la Amazonía, para mí es la misma Asamblea Eclesial, porque cuando estaban en el sínodo, los que estaban organizando le preguntaron al Papa Francisco si él consideraba que era oportuno que se diera una nueva conferencia del episcopado latinoamericano y caribeño, que la última fue la de Aparecida. Y el Papa dijo que no, que él creía que todavía Aparecida tenía mucho que decir, pero que por qué no creaban algo nuevo, algo diferente, inspirados en lo que se estaba viviendo en ese momento en el sínodo. Entonces, porque en el sínodo, además de la presencia de los obispos amazónicos, pues hubo la participación de los líderes indígenas de la Amazonía, de expertos sobre el tema de la Amazonía y de agentes de pastoral también con muchos años de vivir ahí. Entonces, era un espacio muy sinodal, ¿verdad? En ese sentido de representatividad también de la Iglesia. Y fue así como surgió el sueño de una primera asamblea, ya no solo de obispos, sino de representantes de toda la Iglesia, que se dio el año pasado en México. Y que también, gracias a Dios, tuve la oportunidad de participar como prensa en ese evento. Y ahora entonces estamos en el proceso del sínodo sobre sinodalidad. Entonces, estos procesos, la vida misma, los eventos eclesiales que ya mencionaba, se van aterrizando, ¿verdad? También dentro de una misma historia de la Iglesia que está reflejada en textos, como los textos que surgen después de las conferencias del episcopado en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, la misma Aparecida. Y para la elaboración, entonces, del sínodo de la Amazonía, van a existir también documentos de síntesis de la escucha que se dio. Luego, un instrumentum laboris, que fue el documento que se utilizó como base para el análisis por parte de los padres y las madres sinodales. Es, como dicen, un instrumento mártir, un documento que está ahí para ser analizado, pero que después, dentro de todo el análisis, pues va a morir para que nazca otro, ¿verdad? Que ya tenga en cuenta todo el fruto del Espíritu en la acción de la Iglesia reunida para discernir sobre este tema. Y es así como surge entonces, después del sínodo, el documento final. El documento final del sínodo recoge, las conclusiones, las participaciones, de las recomendaciones de los participantes del sínodo. Y después de todo esto, surge Querida Amazonía. ¿Verdad? Entonces, esto porque si uno nada más llega y agarra Querida Amazonía y lee Querida Amazonía, es un documentito súper pequeño, ¿verdad? Es muy rico, pero que no se entiende en su completa riqueza si no se le ve en un contexto más amplio de lo que esto ha generado hasta que llegue a este documento que el Papa saca y que el mismo Papa dice que no sustituye al documento final del sínodo, sino que él invita a los fieles a leer el documento completo, a valorarlo y a tratar de ponerlo en práctica. Pero que él va a mostrar en esta exhortación apostólica pues sus reflexiones sobre el tema de la Amazonía, que son fruto de la misma escucha que el Papa hace durante el sínodo, de los testimonios y de las reflexiones que ahí se dan. Ok, dicho esto, ¿verdad? Como contextualización. Entonces, al mismo tiempo que esto se teje así, ¿verdad? Como una trenza, quisiera también el contenido de la encíclica, perdón, de la exhortación apostólica, tejerlo como una trenza. Y quisiera tejerlo desde anécdotas de mis vivencias allá, citas propiamente del texto, algunas fotografías y propiamente el enunciado que recoge el Papa, en donde expresa los 4 sueños que él tiene para la Amazonía,
¿verdad? En el numeral número 7, el Papa expresa 4 sueños para la Amazonía y esos son, así nos vamos a basar para ir viendo el contenido. Pero entonces en cada sueño voy a contar una anécdota, voy a leer una cita del texto, voy a mostrar unas fotos y luego vamos a concluir con el enunciado mismo de ese sueño. El primer sueño es el sueño social. Entonces, cuando estuve en Puerto Maldonado, que justamente andábamos visitando las comunidades para invitar a que las personas vinieran al encuentro con el Papa y para colaborar también en un proceso de mapeo que estaba haciendo la REPAM para poder identificar cómo estaba la presencia de la iglesia en esas zonas. Íbamos a lugares pues que conocíamos, ¿no? Comunidades que ya teníamos localizadas. Sin embargo, pasando por el río, que era nuestro medio de transporte, en donde cada 100 metros, así súper frecuentemente veíamos motores con una montañita de arena, que eran motores que estaban sacando oro, ¿verdad? Con mucha frecuencia, durante viajes de 2, 3 horas en el bote, se veían los mineros ahí trabajando, ¿verdad? De repente, vimos un pueblo que no sabíamos que estaba ahí, que no sabíamos, no lo teníamos identificado. Entonces, el padre con el que yo iba dijo, bueno, bajémonos, conozcamos, vayamos a ver quiénes son y cuántas personas viven ahí, etcétera, ¿verdad? Y nos bajamos y preguntamos por la escuela del lugar. Era un centro que se veía como con mayor desarrollo comercial que otras de las comunidades en donde habíamos visitado. Y entonces nos dijeron por ahí, 1,5 kilómetros, llegan a la escuelita del lugar. Era un lugar, una calle de tierra, con muy poco poblado, ¿verdad? Con lotes vacíos a los lados, ¿verdad? Naturaleza, etcétera. Pero sí era un lugar donde podía pasar, por ejemplo, un carro. Y en ese camino de 1,5 kilómetros caminando hasta la escuela, pudimos ver 11, lo que ellos llaman prostibares, ¿verdad? 11 lugares, bares, en donde nos decía después el profesor, cuando llegamos a la escuela, que hay en esos lugares, incluso a veces hasta 10 niñas menores de edad que las explotan sexualmente. Y el último de ellos, ya llegando a nuestro destino, se llamaba La Escuelita. Esa realidad es la que precisamente el Papa refleja en el numeral número 9 de la exhortación apostólica cuando habla de injusticia y crimen. Dice, los intereses colonizadores que expandieron y expanden legal e ilegalmente la extracción de madera y la minería, y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, provocan un clamor que grita al cielo. Pone un poema que dice, son muchos los árboles donde habitó la tortura y vastos los bosques comprados entre 1000 muertes. Los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonía ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos. Ya no serán igual las cosechas de castaña. Y sigue el Papa, esto alentó los movimientos migratorios más recientes de los indígenas a las periferias de las ciudades. Allí no encuentran una real liberación de sus dramas, sino las peores formas de esclavitud, de sometimiento y miseria. En estas ciudades, caracterizadas por una gran desigualdad, donde hoy habita la mayor parte de la población de la Amazonía, crecen también la xenofobia, la explotación sexual y el tráfico de personas. Por eso, el grito de la Amazonía
no brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el interior de las ciudades. Quisiera mostrarles una foto que también habla por sí misma. Que es de un amigo, un gran y maravilloso fotógrafo de Puerto Maldonado, Pavel Martiarena, que ha tenido la posibilidad de fotografiar las cosas más maravillosas de la Amazonía en su biodiversidad esplendorosa, pero también las heridas provocadas por el extractivismo, en este caso del oro. Esto es un campo minero, la deforestación, y que está íntimamente relacionado a la explotación del hombre y de la mujer. No hay dos crisis separadas, dice el Papa Francisco, sino una misma. Es un sistema social y económico que solamente se mantiene desde la degradación del medio ambiente y de los mismos seres humanos. Entonces el enunciado del sueño social que nos dice el Papa es: sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Ahora, el siguiente sueño es el sueño cultural. Y aquí les voy a contar que en diciembre, el Papa llegó en enero de 2018. En diciembre de 2017 tuve la posibilidad de estar compartiendo las celebraciones propias de la Navidad y Año Nuevo con la comunidad Matchigenga, esa es la cultura, comunidad Matchigenga de Timpía, también en la Convención Cusco, pero en un pueblo que se llama Timpía. Y ahí conocí gente maravillosa, ¿verdad? Que me acogieron, que me abrieron las puertas, con quienes pudimos compartir y aprender mucho. Ya les voy a contar un poquito más sobre una de esas personas más adelante. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que como se juntaba con la visita del Papa, teníamos que viajar luego juntos, una delegación, a el encuentro, que era en Puerto Maldonado. Y bueno, era un viaje largo, novedoso, difícil, bonito también, muy bonito. Y una de las cosas pues que se había dicho era que como era un encuentro del Papa Francisco con los pueblos amazónicos, pues era muy importante que las personas fueran con sus trajes tradicionales, ¿verdad? Identificados de su cultura, etc. Entonces, el traje típico Matchigenga es la kushma, ¿verdad? Ya ahorita les voy a mostrar una foto, pero es un traje tejido muy lindo. Y entonces todo el mundo andaba, ¿verdad?, preparando sus cosas para el viaje y sus kushmas y todo, y llegó una persona y me dijo: Ariana, ¿y tu kushma? Y yo dije: no, obviamente yo no tengo una kushma, ¿verdad? Y entonces me dijeron: no, te vamos a prestar una. Y entonces me prestaron una kushma para llevar y salió una niña, Alison, y me dijo: pruébate tu kushma. Y cuando me la puse me dice: cuando el Papa te vea va a decir: ay, Ariana, pero qué linda que te ves con tu kushma. ¿Verdad? Entonces para mí fue algo realmente hermoso poder compartir, ¿verdad? Que ellos me prestaran esta kushma, e incluso que durante el mismo encuentro con el Papa me quisieran ellos pintarme la cara, ¿verdad? Igual que también ellos se la estaban pintando. Entonces fue algo para mí muy, muy lindo, de un signo de amistad, de acogida, ¿verdad? De cómo compartíamos la cultura
Y también este collar, que ya les contaré más también, pero es un collar que me regalaron en Timpía, que es también muy propio de la zona. Entonces, con esta anécdota, ¿verdad? Quisiera compartirles otro numeral de la encíclica, de la exhortación apostólica, que es el número 28. Y dice, el asunto es promover la Amazonía, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa. Cultivar sin desarraigar. Hacer crecer sin debilitar la identidad. Promover sin invadir. Así como hay potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, lo mismo puede ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están amenazadas más que nunca. En la Amazonía habitan alrededor de 33,5 millones de personas, de las cuales aproximadamente 2 millones, 2,5 millones son indígenas. Hay todo aproximadamente, ¿verdad? Unos 380 pueblos indígenas, de los cuales 140 están en aislamiento voluntario, que aquí también el obispo nos decía, bueno, ¿qué tan voluntario es un aislamiento cuando las razones que llevan a ese aislamiento son historia de dolor, de persecución, y respeto a sus culturas? Hay más de 300 lenguas distintas, comidas, costumbres, tradiciones, danzas, creencias, cosmovisiones. Como sabemos, la Amazonía es el lugar más biodiverso del planeta, pero también es el lugar sociodiverso más fecundo del planeta. Y muchas de esas culturas, como decía el Papa, están amenazadas por sistemas voraces que, como decíamos antes, no solamente amenazan la tierra misma, sino a quienes habitan y quienes desde su cultura y cosmovisión no se entienden sino en vinculación con la tierra. Yo soy el territorio, ¿verdad? Entonces voy a compartirles también aquí una fotito. Ella es Chabela y este es Timpía, es el lugar hermoso donde les decía que pude estar. Y Chabela nos dice, somos Amazonía. Este es uno de los rótulos que llevó la delegación de Timpía al encuentro con el Papa. Y ser Amazonía es ser agua, es ser río, es estar rodeado de esta agua que no solamente pues, nos da de beber, sino que nos da el alimento del pescado que proviene del río, nos da el transporte para movilizarnos de un lugar a otro, nos da momentos de contemplación, porque todas las tardes los padres de familia con sus hijos salen a contemplar el río, conocen cuando ha llovido en la montaña, cuando no, cuando está enfermo, cuando está sano el río, etc. Entonces, la cultura está impregnada del territorio, como les decía. Y esta hermosa imagen de Chabela, que ya debe ser una adolescente, toda grandota, nos lo recuerda. El sueño del Papa Francisco, entonces, sobre el tema cultural, dice, sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Y esta es una foto de la delegación, no solamente de Timpía, sino también de Quiriguet y de otros lugares cercanos que viajamos al encuentro con el Papa Francisco.
Ok. Entonces pasamos al siguiente sueño, que sería el sueño ecológico. Acá la anécdota es la siguiente. Yo estaba en Perú en 3 ocasiones. La primera vez estuve en lo que se llama ceja de selva, que es el límite entre la selva y la selva, perdón, entre la cordillera y la selva, perdón. Y es más un lugar campesino, cafetalero, etc. Y después está la selva, ¿verdad? En donde ya hay un cambio geográfico, de clima, etcétera, cultural. Entonces, la segunda vez que estuve por allá, estuve también en Quillabamba, se llama este lugar de ceja de selva, pero viajé a Puerto Maldonado en la frontera con Brasil, Bolivia y Perú, la triple frontera, porque había un encuentro de misioneros de un equipo que se llama el equipo itinerante, que se andan moviendo por los diferentes lugares de la Amazonía, acompañando y demás. Y entonces, estando en Quillabamba, me decían, uy, ahora sí va para la selva, se va a morir de calor, allá uno suda, ¿verdad? Y es que y los bichitos y bueno, y todo lo que uno de por sí se imagina de la selva, ¿verdad? Y más de la selva amazónica. Entonces, cuando yo llegué a Puerto Maldonado, resulta que había un friaje, que era un frío tremendo, ¿verdad? Y yo hasta andaba con la bufanda que había usado para pasar por la cordillera y yo les decía, ustedes me engañaron, ustedes me dijeron que yo me iba a morir de calor, que yo venía para la selva y aquí donde yo estoy, primero es una ciudad y segundo me estoy muriendo de frío, ¿verdad? Y en el camino desde la ciudad hasta la frontera donde íbamos, que fue un camino de unas 2, 3 horas, lo que íbamos viendo era para mí un paisaje muy semejante, y quienes son de Costa Rica me van a entender, a Guanacaste en la época seca, ¿verdad? Llanura, sequía, árboles, muchos de ellos secos, quemados, ¿verdad? Ganadería. Y yo les decía, es que esto no es el concepto de selva que yo tenía, ¿verdad? O sea, a mí me decían, ahora sí va para la selva y yo me encuentro en como desde mis parámetros, con la imagen de uno de los lugares más secos de mi país, ¿verdad? Y entonces el obispo me decía, hace 50, 60 años, esto probablemente era como te lo imaginabas, pero hoy ha sido deforestado por la ganadería y por la tala ilegal. Y pues era muy evidente, ¿verdad? Y estando en el encuentro con los misioneros, me recuerdo que estábamos jugando fútbol con unos niños y de repente me llegaba un olor y era a humo, ¿verdad? Porque es muy frecuente y lo hemos visto ya también en las noticias en estos últimos años, ¿verdad? Los incendios forestales en estos lugares. En aquel momento no se hablaba tanto, entonces para mí era, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿verdad? La selva se quema, ¿y qué estamos haciendo? Todavía me sigo preguntando lo mismo, pero ya no me lo pregunto sola. Ahora somos más, ¿verdad? Los que tenemos conciencia y por tanto también tenemos mayor capacidad de influir. Entonces el textito sobre el sueño ecológico es el del numeral 42, que dice así: si el cuidado de las personas y el cuidado de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí donde la selva no es un recurso para explotar, es un ser o varios seres con quienes relacionarse. La sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía inspira el cuidado y el respeto de la creación, con conciencia clara de sus límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza es abusar de los ancestros, de los hermanos y hermanas, de la creación y del creador, hipotecando el futuro.
Los indígenas, cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Esta es una cita que hace del mismo texto de Laudato Si. Pero dice, siempre que no se dejen atrapar por los cantos de sirena y por las ofertas interesadas de los grupos de poder. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo muy directo y constatable, porque dicen, somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la madre tierra. La tierra tiene sangre y se está desangrando. Las multinacionales le han cortado las venas a nuestra madre tierra. Y aquí este texto me hace pensar en por qué también el Papa no quiso que el sínodo fuera una cuestión solamente de la Amazonía, sino que es la Amazonía hablándole a toda la iglesia, hablándole a todo el mundo. Era poner, ¿verdad?, aquello que estaba invisibilizado y marginado en el centro, en el foco, en el corazón de la iglesia, en el Vaticano, donde los medios de comunicación y el resto de la iglesia tendríamos que haber escuchado. Y digo tendríamos, porque lamentablemente los medios de comunicación tergiversaron el contenido del Sínodo de la Amazonía muchas veces, dejando de lado todo lo que hemos dicho hasta el momento para centrarse en uno o dos temas controversiales. Que si el diaconado de la mujer o que si los viri probati. Y vean que hasta el momento todo lo que hemos dicho del Sínodo y de la querida Amazonía va muchísimo, pero muchísimo más allá y es más importante que esos puntos focales que fue a lo que se le dio la atención. Tiene que ver con todos nosotros, como ya muy bien nos decía Ligia al principio. Voy a compartirles la foto de este sueño. Ahí está. En un mismo golpe de vista, esto me pasaba muy a menudo, en un mismo golpe de vista podía maravillarme por la grandeza de la creación y su belleza y al mismo tiempo sentirme profundamente dolida por lo que nosotros estábamos haciendo. Pero al final siempre hay una plantita de esperanza, una plantita de resiliencia que nos dice que los esfuerzos no son en vano y que la naturaleza, si la dejamos, si se lo permitimos, tiene la fuerza para regenerarse y para seguirnos dando vida. El sueño ecológico del Papa se resume: sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Es este paisaje maravilloso que estremece, el que estamos entonces llamados a cuidar celosamente, nos dice el Papa. Y el último sueño es el sueño eclesial, que no es para nada marginal en el documento. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque al menos en esta versión que yo tengo, el sueño eclesial comienza, a ver si ven ahí, justo en donde está la mitad. ¿Verdad? La mitad del documento es el sueño eclesial. O sea que es un sueño muy importante. De hecho, el sínodo de la Amazonía se llamaba Nuevos Caminos para la Ecología Nuevos Caminos para la Iglesia y la Ecología Integral. Entonces, aquí
anécdota que quiero contarles, ya más o menos les adelantaba algunas cosas, es sobre una mujer llamada Rita Semperi, que conocí en Timpía. Y Rita, yo la conocí así, bueno, ya la había visto ahí, ella trabaja en la posta de salud, como decir aquí en Costa Rica, Levi's, ¿verdad? Un lugar que atiende la salud en Timpía. Pero el padre había hecho una comisión que era la encargada de preparar el tema del viaje a Puerto Maldonado. Entonces Rita estaba dentro de ese grupo, otra señora Asunción, estaba yo, bueno, y otras personas. Y estábamos ahí esperando para iniciar la reunión cuando pasa Rita, nos saluda y sigue caminando y se va. Y yo, pero tenemos reunión, ¿por qué se va? O sea, ya es la hora de la reunión, ¿por qué Rita se va? Y yo no entendí y se fue y no regresó. Y solamente nos saluda y yo decía, pero qué raro, ¿por qué se habrá ido? Después me enteré que había habido un accidente de tránsito más arriba en el río y que se estaban dando cuenta que el cuerpo de una de las personas que había caído al río en el accidente había aparecido ahí cerca de Timpía y Rita estaba yendo dentro del grupo de socorristas, ¿verdad? Como enfermera que es, ayudar en ese proceso. Y por eso había solamente saludado y seguido directo, ¿verdad? Ya después Rita se nos unió entonces en el grupo. Yo me di cuenta que Rita tenía un liderazgo natural en la comunidad, ¿verdad? Que las personas acudían a ella, que cuando nos perdimos en determinado momento en Puerto Maldonado había tanta gente que no nos encontrábamos. Y yo buscándolos, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la delegación y todo? Cuando me di cuenta, todos andaban con Rita, todos se habían encontrado con ella, ¿verdad? Y la que andaba perdida en realidad era yo. Y que cuando había que devolverse a la comunidad, ellos se devolvían, ya, digamos, yo me quedaba en Puerto Maldonado y ya ellos se devolvían solos. Entonces, si a mí me había tocado liderar el proceso de ida, a Rita le tocó, ¿verdad?, liderar, acompañar el proceso de regreso. Y cuando nos despedimos, Rita me regaló su collar, ¿verdad? Que para mí fue muy significativo. Y yo le dije, Rita, nos vamos a ver en Roma, porque el Papa había hablado ahí en ese encuentro del Sínodo de la Amazonía. Yo le dije, Rita, nos vamos a encontrar en Roma. Y bueno, no nos encontramos en Roma todavía, pero Rita está conectada hoy con nosotros, está aquí. Temprano, tenía muchos años de no hablar con ella y temprano vi que tenía un número, le escribí y me hizo una videollamada y me dijo que se iba a conectar. Así que Rita, un abrazote fuertote para vos y para toda la comunidad. Súper contenta de que estés con nosotros. Y esto se los cuento ahora dentro del sueño eclesial. Ya lo van a entender por qué a raíz de los siguientes dos textos que voy a seleccionar. Como es el sueño que habla, ¿cómo se dice? Al que le dedica más tiempo, ¿verdad? Entonces seleccioné dos numerales. Uno es el numeral 63, que dice así: la auténtica opción por los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si damos la vida por ellos, por la justicia y la dignidad que ellos merecen, no podemos ocultarles que lo hacemos porque reconocemos a Cristo en ellos y porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios, que los ama infinitamente. Entonces, desde la presencia de la Iglesia en la Amazonía, estamos llamados a asumir esa misión que el Señor nos ha hecho, ¿verdad? De llevar el anuncio, la buena noticia, el Evangelio a
a toda la creación, ¿verdad? A todos los seres humanos y a toda la creación. Y eso lo hacemos, pero lo hacemos como una propuesta. Lo hacemos como un testimonio. Lo hacemos en diálogo. Hemos aprendido que han habido experiencias y ustedes como grupo de Sion lo saben muy bien, ¿verdad? Que no han tenido en cuenta esta forma, que se han impuesto, que han adoctrinado, que han tratado de eliminar la cultura, etcétera. Y veíamos también al Papa Francisco recientemente pidiendo perdón por esto, particularmente las situaciones de Canadá. Entonces, no se trata de que no vamos a hablar de Jesús. Estamos llamados a eso también, pero lo hacemos porque no podemos callar el amor que tenemos dentro. Pero como amor es algo que se ofrece en el compartir. No es algo jamás, nunca que se impone, ¿verdad? Este capítulo, este sueño más bien, creo que para ustedes en particular sería muy interesante. Habla mucho de inculturación, de diálogo intercultural, etcétera, ¿verdad? Entonces, les invito para que puedan leerlo y quisiera leer también el otro numeral que tenía previsto, es el 102, que dice: no podemos dejar de alentar los dones populares que han dado a las mujeres tanto protagonismo en la Amazonía. Aunque hoy las comunidades están sometidas a nuevos riesgos que no existían en otras épocas, la situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico. Entonces, desde mi experiencia y lo que a mí Rita me enseñó es que ella es una líder eclesial en su comunidad, en el sentido más amplio de la palabra, ¿verdad? No es una líder específicamente litúrgica, ¿verdad? No es una líder específicamente pastoral, es una líder de la comunidad eclesial que vive en ese lugar. Y esos liderazgos tendrían que ser cada vez más reconocidos, visibilizados y también designados de manera pública y oficial, ¿verdad? De hecho, me dio mucha alegría que hoy Rita me contaba que están participando tanto ella como la señora Asunción y otras personas, de otras personas en general, pero particularmente Rescato Mujeres, ¿verdad? En un proceso de formación de líderes, ¿verdad? De pastoral. Entonces, de ahí lo que veo es que desde entonces hasta hoy, ¿verdad? La iglesia no se detiene, sigue avanzando y estas cosas se impulsan y Dios quiera algún momento tengamos, ¿verdad? Ministerios que no se trata de crear necesariamente algo nuevo, a mi parecer, sino se trata de destacar que ese liderazgo que está cuidando la vida de las comunidades es un ministerio. ¿Me explico? O sea, lo que ya se hace, lo que ya hacen estas mujeres en la Amazonía, de cuidar la vida de sus comunidades, de alentar la fe en ellas, etcétera, ya es en sí un ministerio, ya es en sí un servicio. Y lo que hace falta es que ese reconocimiento no solamente sea oficial, sino que también pueda compartirse con el resto, pienso yo, del resto del mundo, el resto de la iglesia, ¿verdad? Como modelo. Y por eso nuevamente el Papa nos ponía a la Amazonía como un modelo. Entonces, faltaría la fotito del sueño eclesial. Acá les presento una foto que para mí fue muy linda también, porque cuando tuve la oportunidad de estar en el sínodo, bueno, allá en Roma para la inauguración del sínodo, me encontré sin esperar dentro de la Basílica de San Pedro, el día que iniciaba el sínodo, la misa, con algunas de las misioneras que había conocido en la Triple Frontera.
en ese encuentro de misioneros que les mencionaba antes. Y de repente estaban ahí sentados a la par mía y fue muy emocionante volvernos a encontrar y poder hacer presencia de la iglesia misionera, itinerante, femenina en este caso, ahí en ese lugar. El Papa resume su sueño diciendo: sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonía, hasta el punto de regalar a la iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Para terminar, podríamos seguir hablando un montón, ¿verdad? Pero no es la idea y creo que ojalá que esto pueda servir más que nada para una provocación para aquellos que no han leído como tal el texto de Querida Amazonía o no han profundizado en estos temas. Pero dentro de todo esto, ¿verdad? Estos sueños, yo decía, bueno, ¿y cuál es la propuesta del Papa? ¿Dónde están los puntos claves? Y los resumí en 12, ¿verdad? Que les voy a leer acá. Dice el Papa: indignarse y pedir perdón. Es válido indignarnos por lo que está pasando, pero es necesario pedir perdón porque de algún modo somos también todos corresponsables, ¿verdad? De las diferentes situaciones que ya hemos mencionado. El sentido comunitario, y aquí, ¿verdad? Rescata él la profunda conciencia comunitaria que tienen los pueblos amazónicos y cómo es necesario rescatar esa fraternidad también en nuestras formas de vida, en nuestros hábitos cotidianos y en nuestra forma incluso de hacer política, ¿verdad? Ya él va a llevar esto luego a Fratelli Tutti, ¿verdad? Que está unido con el siguiente punto, que es también el diálogo social, ¿verdad? Necesariamente un diálogo, una escucha, no pensar que vamos ya con las soluciones, sino siempre empezar escuchando y tampoco creernos que no tenemos nada que aportar, porque eso también me ha pasado, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, es que uno debería como no decir nada, no, nosotros también, ¿verdad? O sea, como seres humanos todos tenemos algo que aportar. Es un diálogo, pero vamos siempre con humildad, primero escuchando y luego también pudiendo aportar aquello. Y ahí es donde el espíritu al final va actuando, porque tanto una cultura como la otra, todas las del mundo, pues tenemos nuestras cosas maravillosas, pero también tenemos nuestras cosas que necesitan mejorar y ser corregidas. Luego habla también mucho el Papa sobre cuidar las raíces, y sobre todo esto lo dirige a los jóvenes, volver a las raíces, no permitir que la globalización y el consumismo, el mercado nos quiten las tradiciones que los abuelos nos han enseñado, ¿verdad? Los valores, ese arraigo con la tierra, sino que verdaderamente haya un cuidado de las raíces para que luego el resto del árbol, ¿verdad?, pueda crecer y florecer. Habla también del encuentro intercultural, ¿verdad? Tiene un pedazo también sobre específicamente, bueno, no, esto lo puse más adelante, ya lo voy a mencionar. Luego la profecía de la contemplación, esto me parece súper lindo, ¿verdad? Y se los mencionaba ahora que en Timpía muchos padres de familia van con sus niños ahí al árbol a observar el río, ¿verdad? Y yo los veía y se quedaban de rato ahí observando el río. Es una capacidad de contemplar, pero ¿qué dice el Papa? No podemos cuidar lo que no contemplamos. Solo si tenemos tiempo podemos cuidar. Entonces, una espiritualidad de la contemplación, de detenernos, parar esas prisas a las que nos invita el mundo actual es fundamental. La educación y los hábitos ecológicos, ¿verdad? Dice que no solamente se responde al problema ecológico con políticas o con formas técnicas, sino que siempre es necesaria la educación que pueda generar hábitos
en las personas, ¿verdad? Y cambios, transformaciones desde adentro de la misma, desde el mismo ser, ¿verdad? De las personas y las comunidades. Luego, la inculturación, y aquí lo habla en diferentes ámbitos, pero particularmente se detiene en la inculturación de la liturgia y la inculturación de la ministerialidad. Luego nos dice, nos habla sobre la santidad amazónica y destaca él algunas claves que considera sobre cómo es la santidad en la Amazonía, ¿verdad? Igual poniéndolo como modelo. El siguiente punto es ampliar los horizontes más allá de los conflictos. Y esta parte a mí me encantó porque hablaba que muchas veces los grupos pastorales, ¿verdad? Las personas tenemos maneras distintas de responder ante un mismo problema, ante un acontecimiento, una situación. Entonces, decía que como tenemos esas maneras distintas, pues a veces se dan, esta palabra la uso yo, pero se dan polarizaciones, ¿verdad? Pueden entrar en conflicto que es o esto o nada, ¿verdad? Y que él dice, hay que superarlo yendo más allá de esa dialéctica, hay que quizás encontrar una tercera opción, ¿verdad? Fruto del Espíritu que nos permita descubrir la riqueza que Dios nos está queriendo revelar y que por estar encerrados en que si mujeres diáconos o no, por ejemplo, ¿verdad? No nos estamos dando cuenta de la riqueza que Dios nos está ofreciendo. Entonces, nos invita a ampliar los horizontes más allá de los conflictos. Y habla también de la fuerza y el don de las mujeres, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Y la convivencia ecuménica o interreligiosa en la Amazonía, ¿verdad? Particularmente nos habla de este tema. Entonces, por eso les decía que desde el carisma de Sion, pues realmente el documento tiene muchísimo que aportar. Y me encantó que había una parte, voy a ver si se los encuentro y se los puedo leer, porque decía, cuando hablaba de conocer las raíces, decía él que para quienes son cristianos en la Amazonía, esas raíces son también las del pueblo hebreo, ¿verdad? Entonces, habla sobre el valor de conocer estas raíces. Y por supuesto, me acordaba yo de Sion ahí y de Nostra Aetate. Entonces, bueno, eso es, ¿verdad? Básicamente un resumen de esta trenza que hemos querido ir haciendo, ¿verdad? Mezclando la vida, el texto, los acontecimientos de la iglesia, para poder profundizar en este gran regalo que es la Amazonía como tal, sus pueblos, y esta visibilización y reflexión a la que el Papa nos ha invitado a través de todos estos procesos que no se detienen, ¿verdad? Que Querida Amazonía no ha sido el final, vean que después de Querida Amazonía es que surge la SEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, es un proceso vivo que está ahí constantemente haciéndose, ¿verdad? Y termino diciendo que lo que la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, ha hecho en la Amazonía, ha inspirado procesos semejantes en otros lugares del mundo. Y así en 2015 se fundó la Red Eclesial del Congo en torno al bioma y la cuenca del Congo en África. Y en 2019 se fundó la Red Eclesial Mesoamericana, que igualmente está llamada a custodiar la vida y la creación en el bioma mesoamericano que abarca desde México hasta Panamá, ¿verdad? Entonces, ahorita, justamente por eso al principio les decía mal el nombre de la REPAM, porque ahorita estoy trabajando, ¿verdad? Para la REMAM, se llama, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, y descubriendo cómo desde nuestros territorios, ¿verdad? Con sus semejanzas, pero también con sus grandes diferencias, podemos seguir haciendo camino de construir un sueño social
ecológico, cultural y eclesial también en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariana. Por ahí leí que alguien dijo que tiene ganas de más o que ve con ganas de más, ¿verdad? Es un tema realmente apasionante, interesante, doloroso también. Tiene muchos sentimientos, ¿verdad? Pero qué bien escucharlo de tu vivencia, de tu propia experiencia en esas comunidades, en esta gran red, ¿verdad? Que trabaja en este tema de la querida Amazonía. Vamos a tener ahora un espacio para que los que estemos interesados y todos los que están participando esta mañana tengan la oportunidad de aprovechar que tenemos aquí a Ariana en vivo y a todo color para hacerle sus consultas, sus comentarios, algunas preguntas, lo que tengan a bien. Les queda el espacio abierto. Yo quisiera hacerle una pregunta a Ariana. En todo, bueno, lo que nos has comentado y todo, en ningún momento mencionaste nada acerca de los gobiernos de esos países, o el ejército, la policía. Escucho a alguien que está hablando, no lo escucho yo, o sí, hay alguien que está ahí. Irene. Ok. Y entonces, lo que dijiste de todo esto, solo mencionaste miembros de la iglesia y personas de las culturas, de las diferentes culturas, pero no mencionaste nada acerca de los gobiernos, de la policía, los ejércitos, los cuidaban, incluso de las mismas que sabemos hay guerrillas y todo eso. ¿Eso no les perjudicó o les ayudó o no estuvieron ahí presentes en las diferentes etapas donde estuviste? Sí, gracias por tocarlo, muy importante. ¿Qué te digo? Donde yo estuve, la verdad es que la presencia del gobierno es, ¿verdad? Por lo menos uno como extranjero y ¿verdad? Que está de paso y demás, la ve extremadamente ausente. Demasiado lejano el gobierno central, ¿verdad? Incluso habían elecciones en esa época y yo me preguntaba qué podía cambiar para bien o para mal cambiando un presidente en Lima. Y obviamente, pues las personas de ahí tendrán un criterio distinto al mío, ¿verdad? Claramente, pero mi impresión era que era extremadamente lejano y eso me lo confirmaba el testimonio de uno de los misioneros que nos hablaba sobre otro problema que es fundamental y que está vinculado a todo este tema también de toda la ilegalidad que hay en la zona, que es el narcotráfico, ¿verdad? Entonces nos decían que en una de las misiones, por el difícil acceso que hay por tierra y demás, entonces los padres, los misioneros, en alguna ocasión antes habían tenido una avioneta y que hoy en día el que era el aeropuerto de la avioneta estaba tomado o había estado tomado en ese entonces por los narcotraficantes y que ellos habían hecho un viaje hasta Lima, habían ido a poner la denuncia, habían hablado con la gente de los militares y todo, y lo primero que les decían es, ¿y eso a dónde queda? ¿Verdad? O sea, como totalmente olvidado, ¿verdad? Ahora, por otro lado, es cierto también que en los últimos años se ha dado una mayor visibilización del tema. Por ejemplo, en la otra zona, en Puerto Maldonado, cuando andábamos visitando las comunidades, recuerdo que en una comunidad una señora nos decía, vean, nosotros queremos que el Papa venga, nosotros sabemos que el Papa nos quiere y nosotros queremos al Papa, pero detrás del Papa vienen los periodistas. Y nosotros aquí vivimos de la minería, es nuestra manera de subsistencia. Y nos da miedo lo que los periodistas pueden decir. Mes y medio después, el nombre de esa comunidad estaba en la primera plana del Comercio, uno de los principales periódicos de Perú, ¿verdad? Entonces, ha cambiado,
después han habido intervenciones de los militares en la zona, que también, digamos, sobre todo con el tema de la minería, a lo que yo tengo entendido, lo que ha pasado es que han intervenido zonas que eran muy críticas, ¿verdad? Como La Pampa en Puerto Maldonado, muy críticas con el tema de la minería, pero entonces los mineros se han expandido, se han ido de ahí, pero se han ido a otros lugares y han hecho crecer el problema en otros lugares, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Mucho es ilegal, la mayoría es ilegal, entonces, ¿cómo se controlan esas cosas si la presencia es difícil en zonas, para decirles, digamos, ahí de Timpía, todavía hay otra comunidad más adentro que se llama Quirigueti. De Quirigueti al hospital más cercano, por lo menos desde donde yo estuve, ¿verdad? Y entiendo que es así, eran 8 horas en bote y luego 8 horas en carro, en microbús. Rita me corrige si me equivoco. Pasando una zona que se llama el Pongo de Mainique, que es muy peligrosa en el bote, donde han habido naufragios, incluso un obispo falleció ahí. Entonces, es complicado, ¿verdad? En términos generales, en otros países hemos visto, ¿verdad?, las medidas de Bolsonaro con respecto a la Amazonía, en donde no hay verdaderamente un interés de cuidado, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Un extractivismo voraz que acaba, como decíamos, no solamente con los territorios, sino también con las personas y las culturas enteras. Perdón, y otra cosa con respecto a ese tema es el tema de la corrupción, ¿verdad? Porque si bien la presencia del gobierno central quizá no es tan fuerte, pero sí hay presencia de los gobiernos locales, ¿verdad? Llámese gobierno del departamento, de la provincia o de los distritos. Entonces, por lo menos en aquel momento, yo recuerdo que había muchísimos temas, ¿verdad?, de corrupción, muchos alcaldes presos, ¿verdad? El tema del gas natural, ¿verdad? En Puerto Maldonado el tema era la minería con estos paisajes que ya les mostraba, ¿verdad? De una destrucción masiva impresionante. En la zona de Cusco, de la Convención, el paisaje es mucho más frondoso, mucho más bonito, si se quiere, ¿verdad? De la presencia de la naturaleza, pero ahí lo que se explota es el gas natural. Entonces, por gaseoductos, ese gas va hasta Lima, hay derramamientos, ¿verdad? O fugas, mejor dicho, de gas también que afectan el río, que afectan a las personas. Y lo peor, a mi parecer, y también compartiéndolo con algunos, es la corrupción que ha generado, ¿verdad? Porque es el distrito más rico, que genera mayor riqueza al Perú, en donde hay mayor pobreza y peores índices sociales, porque los cánones, los impuestos que esto deja a las municipalidades, a los gobiernos y demás, todo se va, la mayoría se va en corrupción, ¿verdad? Y si no, llega hasta Lima, ¿verdad? Hasta los centros grandes de población. Y hablo por Perú porque es lo que más conocí, pero podríamos hablar semejante de los otros países también, ¿verdad? Gracias. Diana, muchísimas gracias. Fíjate que me quedé con la duda de eso de los raíces del pueblo hebreo, así que aquí estoy buscándolo. Mira, El pueblo pues creo que sí, creo que es el numeral 33. Lo que nos hablaste, ¿verdad? Que la globalización logra homogenizar las culturas y nos va debilitando. Y sí lo relaciono mucho con Sion, porque es un gran tesoro y en Sion hay una gran diversidad. Esa gran diversidad y ese respeto a esa dignidad. Y que habla también, ¿verdad?, que deberíamos de permitirle a los adultos hablar y los jóvenes que se enriquezcan, con que se nutran con esas raíces, con todo ese conocimiento, ese vivir, su cultura, ¿verdad?, que es lo que va a hacer crecer y florecer y fructificar. Y vemos ahí, habla también, para los bautizados entre ellos, estas raíces incluyen la historia del pueblo de Israel y la iglesia hasta el día de hoy.
Es importante de que conozcamos nuestras raíces, que las valoremos y que sepamos vivir acordes a ellas. Está riquísimo esto. Muchísimas gracias, Ariana. Con todo gusto. Si me lo permiten, sea que tengan otras dudas, pero me encantaría poder también permitir la palabra, porque hay personas muy, muy valiosas que conocen mucho y que viven y que están ahí sirviendo en la Amazonía ahorita entre nosotros. ¿Verdad? Ya les mencionaba Rita, está Fray Eric también, que es Claro. costarricense. ¿Perdón? Claro que aprovechemos toda esta Exacto. gente valiosa que está aquí. Exacto, Eric Marín, él está ahorita de misión también allá con uno de los equipos itinerantes, es franciscano conventual. Está el diácono Alirio Cáceres de Colombia, que es uno de los referentes sobre ecología integral en América Latina, ¿verdad? Entonces, mientras voy buscando si reconozco a alguna otra persona por ahí y conecto mi computadora para no, que no se me apague, también les podemos dar la palabra por si gustan. Compartir desde sus perspectivas que evidentemente son mucho más amplias que la mía. Rita, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, señorita Ariana, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, escuchando todo lo que has hablado de la Amazonía. Ahora sí, desmiente todo lo que dije que no sea cierto. Sí, es verdad lo que dices, es la realidad, lo que uno vive en la Amazonía, todo lo que vivimos, que somos indígenas, de Machillenga, somos de acá, de esta zona, vivimos la realidad, lo que tú cuentas es la realidad que nosotros vivimos, de cada etnia que vivimos en cada los rincones del mundo. Con sus cosas hermosas y sus cosas negativas también, Rita, porque a veces mi dolor con esto es que las cosas negativas hacen tanta bulla que siento que no pudiera reflejar toda la belleza que hay también. Sí, pues los más importantes son las bellezas. Por ejemplo, como dices, en el Puerto Maldonado es diferente donde nosotros vivimos. En la comunidad nativa de Timpías son los árboles más verdosos que en Maldonado. Acá son los más bonitos y somos acá, gracias a Dios tenemos en esta comunidad, respiramos aire puro, sin contaminación. Timpía es un lugar maravilloso, es donde estaba la foto de... ¿Me escuchas, Ariana? Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Me escuchas? Pero sí, yo tiempo que estoy acá de agente pastoral, tiempo ya, y siempre yo he estado desde chibolas, así jovencita, he estudiado en Lima, he vuelto a hacer acá, atender a mis paisanos y sigo con la misión, a apoyar en los buenos, en las malas, siempre hemos estado hasta ahorita. Así es. Porque es la vocación de mí. Mi vocación de mí es ayudar a las personas que más necesitan, al menos en los lugares que todavía no conocen a Dios, por ejemplo, en los de Marentari, que son los nanquis, he llegado a ese lugar, pero es lo más importante para mí y sí, me da mucho gusto de haberme conectado contigo para conversar, siempre seguiremos conversando. Gracias, Rita, muchas gracias. Súper contenta de escucharte y me emociona un montón. Fray Eric, ¿qué nos cuenta usted cómo le está yendo por allá? Sé que recientemente participó del Foro Social de la Amazonía. Cuéntenos un poquito. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos. Espero que se encuentren bien y bueno, agradecer esta sensibilidad por esta temática, que no es una temática propia de un territorio, sino de todos los que somos parte de este gran y frágil equilibrio de nuestro planeta, porque
como ya sabemos y nos lo ha recordado el Papa Francisco, todo está conectado. Entonces siempre es una preocupación global. Sí, recientemente participamos del Foro Social Panamazónico. En esta edición se realizó en Belém de Pará, aquí en la región amazónica brasileira. Y bueno, un espacio básicamente de encuentro, de articulación. Ahora estábamos haciendo el relatorio del viaje, que normalmente después de cada itinerancia, pues recogemos y algo de lo que hablábamos es justamente de poder sentir en este foro social, pues esa fuerza de aquellos que vibramos desde las mismas convicciones y cómo desde diferentes ópticas y diferentes espacios eclesiales y no eclesiales, pues habemos personas, organizaciones, iniciativas intentando sumar en este gran esfuerzo colectivo. Entonces, una experiencia muy bonita. Alguien por ahí hablaba antes de que, bueno, de las contradicciones, ¿no? Y la región panamazónica para mí es una región que representa justamente esto, ¿verdad? Es descubrir cómo la muerte y la danza están juntos, y a veces eso es muy, muy difícil, pero bueno, es parte de esa realidad que también de alguna forma, o de una realidad en la que intentamos incidir, ¿verdad? Nuestro equipo itinerante trabaja en los 9 países de la Panamazonía. Ahorita yo estoy en Brasil, pero nos movemos muchísimo por la región y eso nos da la oportunidad de escuchar pues lo que las comunidades van experimentando y descubrir también sus amenazas, que tristemente son muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray. Me marca esta imagen de la muerte y la danza, van de la mano, ¿verdad? Están juntos. Luces y sombras. Sí. Muchas gracias, Fray. Un gusto tenerlo con nosotros, familia de Sion. Muchas gracias, gracias. Igual, cualquier pregunta o algo así, pues con todo gusto. En estos 12 puntos que mencionaba Ariana, creo que es muy importante lo del diálogo social, ¿verdad? Que ella nos mencionaba. Y es que todos tenemos algo o mucho que aportar, que el hecho que no estemos en la región no quiere decir que estemos lejos, al contrario, desde cada uno de nuestros lugares debemos aportar. Entonces me gustaría mucho escuchar de ustedes, Fray, a qué estamos llamados a ese diálogo social como laicos desde nuestros distintos lugares. ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos aportar? Sí, bueno, yo creo que lo primero es mantener esa convicción que usted hablaba al inicio, de que no es un asunto de distancia o de territorio. Desde cada lugar podemos y debemos hacer algo. Y yo creo que ese hacer algo pasa en primer lugar por la sensibilidad. No vamos a llegar a amar o a preocuparnos por otros o por otro bioma si no tenemos esa sensibilidad de querer conocer, intentar entender, de tener ese espíritu de proximidad con esa realidad que tenemos enfrente y que nos refleja también nuestra propia realidad. Porque los sueños y las amenazas de la Amazonía son un simbolismo de los sueños también de la humanidad entera. ¿Cómo seguir construyendo ese diálogo social? Bueno, este espacio que se está realizando ya es una oportunidad. También yo creo que hay muchas formas también de apoyar las iniciativas propias. Yo a veces quedo ahí como pensando en el tema de la niñez y de la juventud.
porque también yo creo que hay un espacio muy importante para ir generando pues con estas personas, de ir generando una mentalidad diferente. Creo que algo de lo que voy aprendiendo en esta región panamazónica es que tenemos que recuperar ese sentido de sacralidad de la tierra, no como un depósito de recursos a ser explotado, sino como un lugar de encuentro con nosotros mismos, con la divinidad, con el misterio y con aquellos que están juntos. Creo que recuperar esa mirada y descubrir que cada ser es sagrado y nos revela algo del misterio, yo creo que nos ayuda muchísimo, no solo para esta región, sino para esa construcción conjunta que intentamos. Muchas gracias, Ray, muchas gracias. Ligia, si me permitís para leer el chat, porque hay unos comentarios, ¿te parece? Adelante. Hay varios comentarios aquí, Ariana, perdón. Me quedé con ganas de más, que nos había dicho Ligia. Muchas gracias, qué linda experiencia desde tus vivencias. Demasiado interesante, me encantó escucharte. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias por compartir el link. Ariana, buenos días. Ariana, ¿cómo seguirte en redes o un correo electrónico? Muchas gracias, bendiciones. Bueno, está de Eric también. Un grande abrazo desde Panamazonía. Gracias por vibrar con estos pueblos y culturas. Delina, es una pregunta. ¿Me podrías por favor mencionar los 5 sueños? El sueño social, cultural, ecológico y eclesial. Me falta uno, gracias. Sor Manuela, gracias Ariana por su compartir con nosotros desde sus experiencias y sus riquezas. Ya todo esto dice de usted que ha logrado una inculturación y esto nos enseña mucho. Y gracias también a Rita por lo que usted nos compartió de ella. Dios siga impulsando su espíritu misionero. Esos son tal vez lo del correo y aclarar lo de los sueños, Ariana. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. ¿Me permite un momentito, perdón? Sí, claro. Volviendo, una pequeña cosita, volviendo a lo que decía el padre Eric, que me emocionó mucho. A uno la Amazonía le suena muy largo, como que uno no siente y nosotros podemos, todo eso que están hablando, aplicarlo a nuestra tierra, a nuestros nietos, volverles a enseñar a sembrar las semillitas. Eso les da gran ilusión, que ellos sientan amor por la tierra, poner esas casitas para que vengan otra vez las abejitas en los jardines. Y yo siento que los adultos mayores podemos hacer cositas pequeñas enseñándole a los niñitos, pero que van a traer, si ellos tienen otra mentalidad, grandes cambios para el futuro. Gracias. Sin duda, sí, y por eso el Papa también nos habla en Laudato Si sobre el diálogo intergeneracional, ¿verdad? Como decía antes, habla mucho a los pueblos sobre la escucha de las raíces, de las tradiciones, ¿verdad? Esto que los adultos mayores, los abuelos pueden hacer también con sus nietos, pero al mismo tiempo también estar abiertos a escuchar la voz de las nuevas generaciones que muchas veces la tienen más clara, ¿verdad? Y que tienen muchas también ideas y son proactivos en estos temas. ¿Alguien tiene mano levantada ahí? Sí, yo, buenos días, cordial saludo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, mi nombre es Lina Hayer, resido en Colombia, en el municipio de Ayapel, Córdoba. Muchas gracias por estos espacios de participación. Mi pregunta va más enfocada a todos. Recién llegó un párroco acá a mi iglesia, él fue el que nos compartió la invitación, soy catequista, y él recién está armando un grupo con toda la pastoral social acá en el municipio que no la había.
Entonces, cuando Ariana hablaba, yo es como si lo estuviera escuchando a él, porque él vino con tantas ideas, con tantos propósitos. Cuando nos mostraba la imagen de la Amazonía, pues Amazonía somos todo, a nivel Colombia, a nivel mundial. Yo veía, acá tenemos una ciénaga súper linda, súper hermosa, que lamentablemente pues ha sido afectada por la explotación minera. Logré, gracias a Dios, conocer unas aguas claras, cristalinas. Hoy día hay unas aguas amarillas, sucias, por lo que les decía de la minería y el mercurio. Entonces mi pregunta va con la experiencia que ya tienen todos ustedes desde su servicio en la iglesia. Soy nueva. ¿Cómo apoyar a mi párroco en todas estas ideas que él tiene de apoyar al municipio? Estamos afectados también por la ola invernal. Él está haciendo mucho trabajo comunitario. Entonces, ¿cómo apoyarlo en este proceso de llegar a las comunidades, de llevar este mensaje de fe y esperanza? Me gustaba mucho lo que mencionaba Ariana del proceso de globalización con los jóvenes, no permitir que nuestros jóvenes olviden ese mensaje, como que se dejen influenciar por las redes. Y otro también que nos decía, y es el diálogo social, que todos tienen ideas de aportar, y eso es lo que mi párroco siempre nos dice. La importancia de ustedes en estos grupos es fundamental y yo la valoro. No se queden callados, hablen, pregunten, pero entonces, ¿cómo puedo yo apoyarlo desde sus experiencias para aportar un poquito más? Muchísimas gracias y les agradezco, sigan compartiendo a nivel mundial para seguir participando. Dios les bendiga. Un gusto, Lina, conocerte y gracias por estar con nosotros. Bueno, escuchándote se me ocurren dos cosas muy, muy concretas. Si quieres formarte en estos temas, ¿verdad? Puedes capacitarte como animadora Laudato Si por el movimiento Laudato Si. Justamente todos los años damos formación a nivel de América Latina 2 veces al año, es un curso certificado. Y ahorita va a empezar el 4 de octubre, precisamente, Día de San Francisco, para que puedas estar pendiente. Voy a poner acá en el chat las páginas del movimiento, en donde se va a estar compartiendo la información. Y la otra cosa también muy puntual es que hay una iniciativa que se llama El Tiempo de la Creación. Es una iniciativa, por cierto, también de interés para la familia de Sion. Es una iniciativa ecuménica que es desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, se dedica un tiempo de oración y reflexión en particular por toda la creación. Desde hace ya varios años, el Papa Francisco viene impulsando también, uniéndose a esta iniciativa que no surge de la Iglesia Católica, pero que nos unimos a ella, ¿verdad? Y este año el tema del tiempo de la creación es escucha la voz de la creación. Entonces también voy a poner ahí la página de donde se habla propiamente del tiempo de la creación. Hay recursos, ¿verdad? Se invita a las comunidades, grupos eclesiales, a las familias, a generar momentos, ¿verdad? De reflexión en este sentido. Y bueno, ya digamos, yo diría que las etapas así como de poquito a más, ¿verdad? Lo primero podría ser celebrar el tiempo de la creación, luego podría ser capacitarse como animador Laudato Si, y el siguiente paso podría ser inscribirse como tal en la plataforma de acción Laudato Si, que es una iniciativa que ha lanzado el Vaticano para ayudar desde las familias, las congregaciones religiosas, los grupos, los hospitales, los centros educativos, etcétera, a crear planes a 7 años sobre cómo vivir los principios de la encíclica Laudato Si, que se han dividido en 7 objetivos Laudato Si. Entonces, quisiera también brevemente, pero si me lo permite, darle la palabra al diácono Alirio Cáceres, que es, como les decía, un referente en toda América Latina, es colombiano, paisano tuyo, y creo que también podría apoyar y desarrollar un poquito más estas iniciativas. Hola, paz y bien. Ari, un saludo especial de corazón y para cada una de las personas aquí presentes. Me integro al final. Estoy en un lugar cercano a Bogotá, Colombia, un municipio llamado Cota. Estaba en una charla justamente sobre ecología integral para el clero de esta diócesis que está interesado en el tema de la familia.
y alcancé a escuchar algo y me suscita pues como tres ideas que quisiera compartir. Bueno, lo primero es que en medio de este municipio, justo cuando estoy caminando, me encuentro acá una huerta urbana, como una zona donde están cultivando. Y no sé si se vea bien, pero allá ese cerro que se ve, esa montaña, es una montaña sagrada. Se llama el Majuy, para nuestros pueblos ancestrales, los muiscas que habitaban ese territorio. Y a propósito de la transfiguración, pues el Señor se da a conocer en toda su, su claridad y nos irradia toda su misericordia, su ternura en una montaña, pero también en las playas, también en los bosques, en las selvas, en las islas. O sea, como que toda la creación es un lenguaje, una caricia del Señor. Y un poco ese soñar juntos que acompaña el caminar juntos de la sinodalidad con la asamblea eclesial latinoamericana y caribeña, pues se transfirió del bioma amazónico, esos 4 sueños, a digamos, todas las Amazonías, a todos los territorios de nuestro continente y de la casa común. O sea que el momento actual es el momento de los sueños, ¿no? Y sabemos que el sueño eclesial siempre tiene que estar acompañado del sueño social, cultural y ecológico, ambiental, de la ecología integral. Y que el cuidado de la casa común comienza por casa, ¿no? Y que no vamos a poder sanar la gran familia humana si no sanamos también nuestras iglesias domésticas de tantos asuntos que nos impiden vivir la hermandad y la amistad social, de reconocernos como fratelli tutti. Entonces pienso que es un momento de mucho beneplácito, de mucha gracia. Me alegra mucho que Ari esté también en este relato, que sé que ella ha comprometido su vida como misionera, con alma, corazón y sombrero, como decimos por acá, en la Amazonía y ahora en Mesoamérica, para hacer eso, ¿no? Sembradores de la transfiguración del Señor en su ternura, en su misericordia, y restaurar, sanar los vínculos sagrados de hermandad. Me pusieron a pensar las reacciones de los sacerdotes, ¿no? Cuando les hablaba un poco de esto, ¿no? Como una síntesis del magisterio del Papa Francisco para ser custodio de la creación. Y entonces vi dos reacciones, una como que de mucho interés, como que bueno, eso es un signo de los tiempos, hay que aprender más, prepararnos más para responder a las expectativas de la realidad y lo que la iglesia está como jalonando, ¿no? Decimos como que va llevando adelante, pero también vi unas reacciones de mucho temor, ¿no? De mucho miedo, del dogma, que cuidado caemos en el panteísmo, que ojo que la nueva era utiliza también esas palabras, que mire que la gente está prefiriendo tener mascotas que tener hijos, que son cosas reales, ¿no? Pero creo que la actitud no es el miedo. La sinodalidad y sinodalidad ecológica no está llevada por el miedo, tiene que ser llevada por el amor, al estilo de Francisco de Asís, al estilo pues de la iglesia en salida, que busca acercarse a esos jóvenes que prefieren ir a una caminata, subirse al cerro sagrado que ir a misa, o que prefieren tener una mascota, o que prefieren ir a hacer yoga o meditación al aire puro que estar en nuestros templos. Yo creo que hay un reto inmenso a nivel pastoral para entender la evangelización y descubrir que el amor en los amores, el Señor siempre está ahí, transfigurándose para nosotros a través de cada una de sus criaturas. Entonces, gracias por la palomita, por permitirme saludarte, Ari, a todas las personas que organizaron este maravilloso evento, y espero que haya sido de mucho provecho. Paz y bien. Así bien, Ali. Gracias. Muchas gracias. Lijita, no sé si está todavía por ahí con nosotros, pero también estaba y escribió en el chat. Caro Mora es una chica costarricense que no sé exactamente cuántos años tiene, Carito, pero es menor que yo, tal vez unos 5 años menor que yo. Pero ella estudió economía circular en algunos países de Europa y ha andado por diferentes lados también. También podría hablarnos, me gustaría que si está por ahí, Caro,
nos pueda brevemente decir qué le resuena de todo esto en relación también con lo que has estudiado. En mi caso, mi conocimiento, yo creo que la mayoría ha sido empírico y esas experiencias me han llevado a estudiar y a profundizar. En el caso de Caro, me llama mucho la atención que desde muy jovencita pues ha estado estudiando de manera formal estos temas. Entonces, si está por ahí, me gustaría que nos comentara algo. Pero no sé si ya se desconectó. Vi la lista y yo veo que no hay ninguna Carol ahí. No, debe de, sí, seguro ya salió entonces. Sí. Pero bueno, es siempre bonito En saber un también momento de había- estos testimonios. Ajá. En un momento había más de 50 personas y ahorita ya vamos bajando, vamos por 46. Entonces Claro. seguramente sí se salió. Había una manita levantada de Lina, no sé si todavía ella querrá hablar. No, señora, ya, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más en la participación? Bueno, entonces si no tenemos algunas otras inquietudes, vamos muy bien terminando con esta mañana de formación, con este encuentro tan rico. De verdad que una riqueza de tema, de las exposiciones. Gracias, Ariana, también porque tu invitación extendida nos ha hecho participar y aprovechar de estas personas que se encuentran en la región, ¿verdad? Así es que eso fue una verdadera sorpresa, muy agradable, muy linda contar con estos testimonios y estas reflexiones de estas personas. Y como asociados y como familia de Sion, esa profecía de la contemplación que también nos mencionabas, me hizo recordar a nuestro padre fundador, el padre Teodoro Ratisbona, que nos invitaba a orar con la creación. Nos invitaba a orar con la creación, ¿verdad? A decirnos que habitáramos la Biblia como se habita nuestro propio país, y un llamado muy importante para seguir adelante, para seguir aportando desde nuestros lugares y desde nuestro estudio, nuestra vivencia como familia de Sion. Sí, me llama la atención también, Ariana, que el estudio sobre el Laudato Si se ha difundido mucho, ¿verdad? Se ha difundido, pues mucho, no tanto como uno quisiera, pero se ha trabajado, ¿verdad? Desde diferentes temas, desde diferentes agrupaciones y todo. Y creo que diciendo, no sé si estoy equivocada, que el tema Querida Amazonía, no tanto en ese sentido. Como que Laudato Si nos incluye y nos interesa a todos, pero que la Amazonía es allá, como decía alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, pues ser nosotros también evangelizadores desde esta exhortación apostólica del Papa, ser multiplicadores de todo esto que hemos recibido, agradecerte en nombre de las hermanas de Sion, en nombre de nosotros laicos asociados y de todos los amigos y compañeros que hemos estado esta mañana, agradecer a tanta gente que se unió y que esto nos deja un gran mensaje para que cada uno, como repito, seamos multiplicadores de este excelente, maravilloso tema. Así es que 1.000.000 de gracias, un saludo para todos, saludo para las hermanas allá en Casa San José, a todas, a Sor Manuela, a todas las hermanas también de Sion, que gracias a ellas hemos tenido la oportunidad de hacer esta formación virtual. Y veamos qué maravilla, como decía al principio, qué falta nos hacen los abrazos, qué falta nos hace ese encuentro ahí personal, pero gracias a esta tecnología estamos aquí reunidos con tan lindas personas de tan diferentes lugares, ¿verdad? Que si no fuera por esta modalidad no podríamos lograrlo. Así es. Ligia, muchísimas gracias. Me encanta desde que empezaste a hablar, presentando, ver tu propio crecimiento personal
desde la primera vez que hablábamos de estos temas hasta la manera en que has dirigido y acompañado, lo puedo ver tu propio crecimiento de concientización y de compromiso. Y pues a toda la familia de Sion, de verdad, pues agradecerles de corazón lo que han aportado a mi vida y motivarles a que sigamos caminando juntos. Y para terminar, nada más quería compartirles 3 fotitos más que me faltaron, que no puedo Sí, dejar de compartir. Nos faltó la de tu vestido lindo. Bueno, ahí salgo atrás, aquí. Sí, yo también quiero esa. Ahí estás, Rita, esta es Rita. y la señora Asunción y bueno, otras señoras también que estuvieron en el encuentro de Puerto Maldonado y entonces vieron a este chico brasileño que andaba con sus plumas muy llamativo y entonces nos tomamos todas una foto, ¿verdad? Estábamos deseando salir ahí con él. Y después, este es el Pombo ¡Qué de Maní. delicia! Es un lugar sagrado para la cultura machigueña, que es justo donde termina la cordillera de los Andes y comienza la selva amazónica. Entonces un lugar sumamente hermoso, sabroso, ¿verdad? Lleno de vida, peligroso también, como les decía hace un rato, ¿verdad? Pero donde uno de verdad siente la presencia de Dios que se manifiesta en sus criaturas. Y quería terminar con esta otra, que para mí es muy significativa, porque, como les decía al principio, preparar esta charla ha sido volver sobre mi propia historia también, y al volver sobre la historia es volver sobre las heridas, ¿verdad? Perú ha marcado mi vida para bien en muchísimas cosas, pero toda marca deja siempre también una herida, la herida del amor, ¿verdad? De la separación, de muchas cosas. Y yo siento que en ese proceso, desde la última vez que yo regresé hasta hoy, lo que verdaderamente ha sanado mis heridas, más allá de todo lo demás que el Señor me ha dado como bendición, ha sido la participación cotidiana en la Eucaristía, ¿verdad? Ha sido su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Y yo siempre hago como una extrapolación de mi experiencia de que si Él ha sanado mis heridas, es también Él quien es capaz de sanar las heridas de toda la humanidad y de toda la creación. Y por eso Él Amén. es el centro que debemos siempre tener, que en todos nuestros esfuerzos son tremendamente necesarios e importantes, pero que solamente Él es verdaderamente el Señor y Redentor de toda la creación. Gracias, Ariana. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso, Hiciste llorar a Ariana. más de una. Un aplauso, Ariana. Muy agradecidos por este espacio, por este tiempo. Gracias, Ariana. Dios te bendiga. Encamine tus pasos siempre hacia la querida Amazonía. Amén. Muchas gracias. Sí, Amén. bendiciones. Un abrazo. Hermanas de Gracias, Casa de Rafael. San José, un Gracias. abrazo. Qué lindas que se ven ahí todas. Conté de esa vivencia, qué dichosa. Bueno, bendiciones. Chao. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por Muchas dedicar gracias este espacio. a todos. Los asociados muy agradecidos por su presencia.